Hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Valentina Ramírez y les quiero dar la bienvenida a un episodio más de Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Antes de iniciar, les quiero recordar que para este espacio nos apoyan grandes marcas e instituciones como Cámara de Comercio, el Clúster de Negocios Digitales, Intersoftware, MBM, Ingeniería de Software, Negocios en tu Mundo, Pragma y la Universidad EAFIT. Ahora sí, les voy a presentar a nuestro invitado de esta sesión. Él es Manuel Humberto Santander Peláez, ingeniero de sistemas y experto en temas de seguridad cibernética, con una larga trayectoria profesional donde ha pasado por grandes empresas como Tuya, Puntos Colombia y EPM. Manuel, bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás? Hola Valentina, ¿cómo estás? Es un placer para mí saludarte y poder compartir con todos los oyentes sobre estos temas de tecnología. Súper importante y muy bacano que hagas parte de este espacio para que contemos juntos la historia, sobre todo en este tema tan relevante como es la seguridad en línea. Perfecto, Valentina. Permíteme iniciar Ujú. porque por hacer un recuento y voy a retomar justamente las palabras de uno de mis mentores que justamente pasó por este programa, Antonio José Restrepo. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, más o menos por allá en el año de 1994, tuve oportunidad de experimentar lo que en aquel entonces era Internet, sus primeros albores, y finalmente entender qué era eso del intercambio de información, porque en aquel entonces todo el acceso que se podía hacer era sobre enciclopedias, sobre material escrito, pero de ninguna manera existía algún tema de intercambio de información en línea. De la mano de él, por supuesto, empecé a conocer qué era ese mundo de Internet y sus primeros servicios básicos como Gopher, que era el antecesor de lo que hoy se conoce como World Wide Web, transferencias de archivos, entre otros, empezaron a evolucionar, pero empezaron a evolucionar muy rápidamente para que posterior a eso, casi 3 años después, empezaran a darse las primeras intrusiones cibernéticas. ¿Y por qué se daban esas intrusiones cibernéticas? Porque es que finalmente todo el mundo estaba preocupado por empezar a tener su publicación en Internet, su presencia en Internet y empezaron a darse los primeros sitios web. Sin embargo, la tecnología estaba todavía muy incipiente y con esa tecnología empezaron a darse una serie de configuraciones por defecto en donde, por supuesto, no existía nada de seguridad y empezaron a darse las primeras intrusiones en donde empezaron a cambiar sitios web y en primera medida pues empezaban a poner imágenes o parodias en donde pues le pegaba muy duro el riesgo reputacional y eso pues fue un tema muy complejo para muchas marcas en donde vieron mancilladas sus primeros albores de esa estrategia digital en donde buscaban precisamente poder diferenciarse de sus competidores y poder tener otros canales de, de venta de sus servicios eh, como, como los chats y entre otras los primeros portales de comercio electrónico. Esto Manuel, empezó, señora. perdón, hay algo ahí que me llamó mucho la atención y es que tú les llamas albores. ¿De dónde viene esta palabra? ¿Por qué albores del riesgo cibernético? Albores del riesgo cibernético porque es que finalmente fueron las primeras manifestaciones de lo que después se volvería un asunto absolutamente crítico en cualquier implementación de una estrategia digital, porque es que finalmente la tecnología estaba, el conocimiento de esa tecnología estaba muy concentrada en algunas personas, no era masiva. Entonces, si bien esas vulnerabilidades empezaron a ser absolutamente masivas,
no había quien las aprovechara. ¿Y por qué no había quien las aprovechara? Porque es que finalmente el conocimiento estaba muy concentrado y en esos primeros años no pasaron muchas cosas. Realmente el ambiente era muy tranquilo y es muy distinto a hoy, que ya lo normal es encontrar 10, 20, 30 compañías que sufren alguna intrusión. Allá se encontraban cosas como en aquel entonces, 2, 3 veces al año se encontraban noticias como de alguna fuga de información, alguna institución que fue víctima de un virus y entonces anuló toda la infraestructura tecnológica, pero era extremadamente raro y finalmente se veía como algo que pasaba en otros países y que pues claramente no iba a pasar por estos lares. Luego de pasar por todo este mundo de los albores de Internet y entender un poco las etapas iniciales en la universidad, seguí mi quehacer profesional y empecé a adentrarme en lo que es el mundo de la infraestructura crítica, entendiendo por infraestructura crítica aquello que es finalmente vital para la operación de la sociedad como la conocemos. Y fue una experiencia absolutamente interesante porque finalmente entendí cómo los temas de seguridad, los temas de gestión de riesgo cibernético, no solamente están inmersos en el mundo que conocemos de tecnología de información muy apoyado a las aplicaciones de negocio como lo sabemos, como lo es un ERP, como lo es un tema de nóminas, entre otros, sino que finalmente trasciende a otros procesos como lo son controladores industriales, que finalmente son utilizados en procesos como la producción de galletas, la producción de alimentos, la producción de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, el control de los radares de aeropuertos, los sistemas de tránsito de las ciudades. Eso es un mundo absolutamente apasionante. Ahí te quiero preguntar algo porque ya que estás mencionando todos estos escenarios en los que se puede presentar el riesgo, eh, tengo entendido que el gobierno ha hecho y ha tomado varias iniciativas precisamente para contrarrestar o para hacerle frente a esto. ¿Tú has participado de esas iniciativas? ¿Has aportado algunas iniciativas del gobierno? Cuéntanos un poquito de eso. Claro que sí, Valentina. Tuve la fortuna de ser invitado en 2010 al comité de expertos que empezó a efectuar la estructuración de lo que posteriormente se conoció como la estrategia de ciberseguridad y ciberdefensa del país. Y estuve participando en una serie de mesas técnicas donde en conjunto con expertos de múltiples industrias empezamos a trabajar todos aquellos lineamientos de gestión de riesgo cibernético que empiezan a aplicar en todos los 13 sectores de infraestructura crítica que fueron definidos por la República y por supuesto ese esfuerzo ha venido evolucionando en donde ya pues el gobierno nacional está buscando, aparte de los 3 organismos que existen actualmente, que es el COLCERT, el Centro Cibernético Policial, y el Comando Conjunto Cibernético, empezar a crear una agencia que empiece a brindar línea sobre la gestión de riesgo cibernético en Colombia, tanto para instituciones públicas como privadas, y empiece ya a coordinar unas acciones que finalmente tengan no solamente rapidez, sino impacto en la protección del país, por cuanto pues ya sabemos todos los últimos casos que han pasado, que han causado gran preocupación en general en la industria, en la población,
y finalmente ya se ve que el problema no es algo que podía pasar en otros países, sino que ya está aquí, llegó para quedarse y cada vez vemos compañías que definitivamente muy cercanas le suceden episodios frecuentes que impactan su capacidad de producción. Por ejemplo, ¿cuál es la política de ciberseguridad que tenemos hoy en Colombia y qué opinas de ella? La política de seguridad digital que está emitida por el documento COMPES establece algo absolutamente valioso, que es una coordinación entre el sector público y el sector privado, en donde busca coordinar esfuerzos para efectivamente lograr el cierre de todas estas brechas y que se mantenga en el tiempo. Y ahí es donde finalmente seguimos viendo retos importantes en donde si bien ya hay personas y entidades que por supuesto están conscientes de lo que puede pasar y están liderando a sus compañías y a sus sectores para que efectivamente esto no pase, todavía falta por unificar criterios y efectivamente coordinar esfuerzos con otras industrias, otras empresas en donde todavía no se les da la prioridad. Y este es uno de los esfuerzos que entiendo pretende el gobierno con esta agencia, en donde busca crear escenarios, foros de comunicación, en donde se puede integrar al sector público y sector privado para que todavía esas brechas que persisten se puedan cerrar de forma adecuada y a través de la emisión de regulaciones se establezcan ya obligaciones que en general todas las instituciones, independiente de si son públicas o privadas, tienen que cumplir, porque aquí finalmente está en juego es la protección del país y la estabilidad del funcionamiento de todos los sectores. Ahorita mencionabas que hace un tiempo parecía que todos estos ataques o este riesgo fuera algo pasaba fuera del país, que no fuera para nosotros, no fuera con nosotros. ¿Cuál es el panorama hoy en día? ¿A qué tipos de riesgo nos enfrentamos? ¿O está realmente grave? ¿Cómo lo ves? Gracias, Valentina. Ve, yo veo que el tema está complejo y entre otras está complejo porque se están juntando varias cosas en una tormenta perfecta. Primero, la necesidad de salir muy rápidamente con los productos y servicios de las distintas compañías, siempre buscando minimizar el time to market. Sin embargo, cuando buscamos minimizar el time to market, eso puede traer otra serie de consecuencias, como por ejemplo, obviar los temas de riesgos. Adicionalmente, si no se tiene una infraestructura vigente desde el punto de vista de tecnología, sino que se busca trabajar con máquinas o servicios que no son de última tecnología y que precisamente tienen algunas limitaciones, y a eso le aunamos el aspecto de gestión de la tecnología, en donde no se revisan aspectos puntuales de los parches de seguridad, las configuraciones, finalmente hace que tengamos un montón de servicios publicados a Internet, esos servicios publicados a Internet con una serie de configuraciones que no son las adecuadas, y como finalmente siempre se busca salir muy rápido, no se hacen las verificaciones del caso, con lo cual hace que la información esté siempre disponible para muchos ataques. Muchos grupos están pendientes de esa clase de circunstancias en múltiples compañías para poder aprovecharlos, y ahí es donde empiezan a darse cosas como los ataques de ransomware. Y esos ataques de ransomware pues que causan tanto daño
y que hemos visto en los últimos meses que lastimosamente pues se ha proliferado mucho en las distintas empresas. Tengo una pregunta más antes de cerrar esta conversación que es corta porque sé que todo el conocimiento que tú tienes es bastante amplio y daría para conversar un montón de horas al respecto, pero ya para finalizar, es de conocimiento público que recientemente varias empresas, grandes empresas, se han visto afectadas por fuertes ataques. ¿Crees que se ha trabajado adecuadamente para frenar estos ataques y para recuperarse después de ellos? Pues esa pregunta que me estás haciendo, yo creo que tiene dos cosas importantes. Primero, nadie está exento de que le pase, porque finalmente el riesgo cibernético no es algo que tú puedas evitar, es algo que tú puedas manejar y por supuesto siempre buscar que el impacto a la compañía sea mínimo. Pero siempre por más cosas que pongas, por más controles que establezcas, siempre va a existir la posibilidad de que pase. El tema de fue adecuado o no fue adecuado es si la compañía sufrió o no sufrió impacto. Y eso finalmente ya lo saben las compañías al interior de ellas, si finalmente pues tuvieron algún tipo de impacto, qué tanto fue. Y esa es la pregunta que en general hay que hacernos, perdón. ¿Nos van a hackear? Sí. Y no es un tema de si sí o no, sino que es cuándo. Todas las compañías finalmente están expuestas a eso. Sin embargo, ya lo que sí tenemos que hacer es asegurar que el impacto que la compañía tenga siempre sea mínimo y ojalá en la medida de lo posible cero. Y para eso las compañías tienen que prepararse, no solamente en la gestión de riesgo cibernético, sino en la continuidad de negocio y qué vamos a poder establecer para que la compañía esté continua siempre en sus productos y servicios y adicionalmente los usuarios tengan una percepción en la medida de lo posible mínima de una disrupción que les permita, que les pudiera incluso llevar a imaginar, ¿será que sufrieron alguna intrusión? Yo creo que es muy importante eso que acabas de mencionar y es el hecho de no pensar que riesgos no va a haber, porque eso aplica incluso hasta para la vida, los hay, siempre los va a haber, pero el verdadero valor, y me gustaría que cerremos con esta idea de esta conversación, es uno, ser conscientes de la existencia de estos posibles riesgos y dos, estar preparados para que cuando lleguen logremos enfrentarlos de manera adecuada y recuperarnos, si cabe decirlo aquí, Manuel, ante este tipo de ataques. Entonces, no sé si quieres cerrar tal vez con algún mensaje para las personas que nos ven en este programa y que nos escuchan sobre cuál es la mejor forma para sentirse bien preparados ante algún tipo de estos ataques. Bueno, esa pregunta es un tanto abierta, voy a buscar contestarla de la forma lo más concreta posible. Primero, hay que tener claro qué es lo que tiene que hacer el negocio para poder sobrevivir, para poder prestar los servicios y que por ningún motivo puede llegar a sufrir algún tipo de impacto. Eso que se identifique tiene que ser sujeto a una serie de medidas de seguridad en donde hay que, por supuesto, enfocar todas las acciones, procesos, recursos para efectivamente lograr, hasta donde la tecnología y procesos lo permitan, controlar al posible intruso e incluso detectar que efectivamente esté llegando. Y si efectivamente está llegando, ya hay una serie de procesos que evolucionaron la gestión de incidentes normal, como lo mencionas, pues en caso de que pase un ransomware o alguna cosa parecida, en donde no solamente busco tratar de reparar simplemente, sino
cazar la amenaza, es poder tener la capacidad de rastrear en dónde está ese actor que está en mi red y poder neutralizar cualquier conexión que tenga a la misma para recuperar la infraestructura tecnológica y servicios de mi compañía. Esa es la parte fundamental. Tener claro qué es el negocio, tener claro cómo protegemos el negocio. Y tercero, si detecto una amenaza cibernética en el mismo entorno, contar con todas las capacidades para poder neutralizarla, sin mencionar, por supuesto, que el país tiene una serie de capacidades en donde se puede apoyar con fuerzas del orden para efectivamente neutralizar esa amenaza, no solamente local, sino ya en el mundo real, de dónde viene y demás, para ahí sí lograr la continuidad y que finalmente la percepción del servicio siempre sea igual para los clientes, no haya disrupción y por tanto la reputación y el reconocimiento de los clientes permanezca. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Antioquia TI, una historia que inspira al futuro, y gracias por compartirnos todo tu conocimiento en este pequeñito espacio. Muchísimas gracias, Valentina. Muchas gracias por la invitación y espero poder volver a conversar con ustedes en una próxima oportunidad. Excelente, le agradezco también a todas las personas que se conectan con nosotros. Quédense muy pendientes a las redes sociales para que vean nuestro próximo episodio de Antioquia TI y que sigamos conociendo y construyendo la historia de la informática en Antioquia. Muchísimas gracias a todos y nos vemos por ahí. Hasta luego. Hasta luego.